Se les vamos a invitar a abrir sus Biblias al libro de Mateo capítulo 9, donde tenemos el mensaje de esta noche, basado en un texto, en una frase bíblica. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Vamos a leer con todo y contexto 9, versículo 21. Y vamos a ir al pasaje de Lucas también. Pero leamos primero Mateo capítulo 9, versículo 21. O versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si vamos también a Lucas capítulo 8, versículo 43, está el relato de Lucas sobre esta misma situación, y aquí se añaden otros detalles también. Decimos Lucas 8, 43. Nos dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una de las famosas historias de fe. Esta mujer, muchos han pasado por este relato, pero qué fe la que ella tenía. Estaba la multitud y ella dijo: si solamente tocar el borde de su manto. No sé, probablemente la mujer pensó que Jesús podría no atenderla, estaba ocupado con muchísima gente, y pensar: ¿quién soy yo para que Él me atienda? Pero yo sé que si tocar el borde de su manto, seré salva. Ella había visto probablemente cómo Jesús había sanado a otra gente, y sabía que había un poder en él, y que tocándolo, ese poder la iba a sanar. Eso es lo que ella creía. Ahora, cuando Jesús se dio cuenta, en medio de toda esa multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Interesante, porque mucha gente lo tocaba. Dice, según lo que describe acá, lo apretujaban, lo apretaban. Esa era una multitud, estaba congestionado de gente, todo aquello. Y Pedro y los demás apóstoles dijeron: Maestro, ¿y qué pasa si te toca un montón de gente? O sea, estamos aquí apretados en esta multitud, y tú dices: ¿quién me ha tocado? No, le dijo: alguien me ha tocado, porque yo sentí que salió poder de mí. Vino la mujer, dice, postrándose, temblando ante él. Le dijo: yo lo hice. Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Vamos a ver cómo se aplica esto a nuestra vida y algunos puntos aquí en especial. Hablemos primero que no es por sí sola la fe, sino la fe que depende de quién es Cristo. Es la fe que salva.
tu fe te ha salvado. Pero eso podría ser malinterpretado, y de hecho es malinterpretado por los maestros del movimiento de la fe y prosperidad, que creen que la fe es, si uno tiene fe en la fe, entonces va a recibir lo que uno cree, lo que uno quiere. Fe en la fe. Ahora, ciertamente Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe. Pero veamos cómo era la fe de ella, porque hay fe verdadera y hay fe falsa. La fe de ella primero tenía que ver con qué es lo que ella creía acerca de Jesucristo, de quién era Jesucristo. El hecho de que ella se haya venido a postrar ante Él de forma humilde. Sabía ella que Él no era simplemente un maestro o un profeta. Él era más que eso. Él era el Señor. Esa es la fe que salva. ¿Quién crees que es Él? Jesús se los preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? Ahora, cuando estamos hablando de que Él es el Señor, ¿qué crees que es el Señor? Entonces, bueno, esa palabra, curios, el Señor, es la misma palabra, el título que se le aplica a Dios Padre, el Señor. Entonces, igual se le aplica al Señor Jesucristo. Él es el Señor. Quiere decir, Él, no un Señor, sino que Él, sobre todo, el de máxima autoridad, es Él. Pero también Él es fiel a lo que Él promete. Él es bueno también. De esa fe que cree que Él es el Señor, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él está en todas partes, pero Él es bueno y Él es fiel a lo que Él ha dicho. Si tu fe está descansando en esta verdad, tu fe te salva. Esa fe es la que salva. No creer por creer, porque hay mucha gente que cree un montón de cosas y disparates y ridiculeces. Tampoco es la fe en los extraterrestres o etcétera lo que te va a salvar. La fe de ella era esa. Entonces, si tú quieres que tu fe te salve, tiene que ser así. Ahora veamos otra cosa más sobre esto. Esta fe es la clave del ánimo. Dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. La señora había padecido mucho de flujo de sangre, había gastado todo en médicos y nadie la había ayudado, nadie tenía la respuesta. Pero además a eso se agrega que ese momento donde ella se sintió descubierta, que Jesús la descubrió, le dio temor y temblaba el miedo. Quizás en ese momento se turbó ella pensando que cometió una imprudencia y fue demasiado abuso. Haber tocado al Señor para ser sanada, como que le había robado poder y ahora Jesús la iba a despedazar, le iba a dar una gran avergonzada. ¿No les parece a ustedes que eso pudo haber pensado ella? Que estaba temblando. Pero qué precioso el Señor. El Señor no va a despedazar a nadie que crea en Él. Que crea en Él, óigalo bien, que crea en Él. Hayan sido sus errores que haya cometido, cuáles sean. Pero cuando viene arrepentido y reconoce que Él es el Señor, Jesús le va a dar ánimo. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y yo le digo a usted, hermano, no sé qué le podría estar sucediendo. Tenga ánimo. Créale a Él, crea, su fe lo ha salvado. Pero también lo contrario. ¿Cuál es la causa del desánimo? Es que de alguna manera hemos dejado de creer en el Señor. No les digo que hemos dejado de creer en el sentido de que yo ahora ya no creo que Él exista. No, seguimos creyendo que Él existe. Pero como que de alguna manera hemos dudado de sus palabras, no estamos confiando en Él, estamos más afectados por las circunstancias, por los problemas, y se nos ha olvidado que Él es poderoso. Y ahí nos hemos enredado en nuestros propios sentimientos y pensamientos y nos hemos desanimado.
Eso es la causa del desánimo, hermano. Problemas hay, va a haber en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que el Señor quiere de nosotros es que confiemos en Él y le creamos a Él en medio de los problemas. La fe nos levanta el ánimo, hermano. ¿No lo ha experimentado usted? Creo yo que sí. Yo lo he experimentado mucho. A veces sensaciones como hasta de que quizás estoy enfermo, quizás tengo coronavirus o a saber qué. Y los problemas me abruman, me desgastan. Pero cuando viene la fe, todo cambia en un momento. Entonces digo, no estaba enfermo de coronavirus. Lo que pasa es que estaba dudando del Señor. Y media vez comencé a creer, todo cambió así en un instante. Hermano, no sabemos, muchas veces no detectamos el momento en que perdimos la fe. Aunque nosotros digamos que creemos, no, hermano. Entonces, a ti que te encuentras desanimado, que te encuentras postrado, algo ha pasado, has dejado de creer en el Señor. Vuélvete a Él de nuevo. Se cuenta que Martín Lutero, un hombre que oraba mucho tiempo diariamente, pero en ocasiones él se veía en unas grandes depresiones y dice que literalmente peleaba con el diablo. Pero en una de esas ocasiones que estaba encerrado, deprimido, triste, se presenta a su puerta un conocido o amigo de él y le toca la puerta y sale Martín Lutero y le dice: ¿qué quieres? Martín, te traigo una mala noticia. Fíjate que Dios se murió, le dijo. ¿Qué estás diciendo? Si Dios es Dios, Dios no se puede morirle. Pero entonces le dice: ¿usted por qué está así? Como que Dios se hubiera muerto. Eso no es posible. Revise y se va a encontrar con eso. Está dudando, de alguna manera. Está derrotado, abrumado, porque no le está creyendo a Dios. Hay otro texto, en lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de ¿qué? De todo gozo y paz. ¿Cómo? En el creer. Ahí está. No tiene gozo y paz. ¿Sabe por qué? Porque no le está creyendo. Seamos claros. ¿Que está diciendo usted que yo no me he convertido? No estoy diciendo eso. Los convertidos, hermano, hombres de poca fe, nos dijo el Señor muchas veces ahí en los evangelios, ¿verdad? Gozo y paz. ¿Quiere tener gozo y paz? ¿Cómo? Mire lo que dice ahí. En el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si Dios ha dicho algo en su palabra, ¿qué pasa? Porque no creemos. Hay que creerle, hermano. Cuando eso sucede, se anima. Ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Otra cosa, esta fe es la clave para sobrepasar los obstáculos. Miren la fe de esta señora. Esta señora vio la multitud que apretujaba a Jesús. Cualquier otra persona hubiera dicho: no, demasiada gente, no voy a poder llegar a Él. Y además, si llegara, ¿qué caso me va a hacer a mí? Si está rodeado de discípulos y otra gente. No, olvidémonos de eso. ¿Cuánta gente habrá así con el Señor? Que ni le cree. Mejor busca otros recursos y hace otras cosas, pero no confía en el Señor. No sé si usted ha oído un dicho: cuando hay algún problema y se ha agotado los recursos, y dice alguien: bueno, ahora lo único que queda es ¿qué? Orar. Aquí solo lo único es orar. Como que es la última opción, la cenicienta, ¿verdad? Orar es lo primero, y lo segundo y lo tercero. No quiero decir que no vamos a buscar otras soluciones, pero bajo la cobertura de la oración.
porque esto nos hace sobrepasar obstáculos, la fe. Hermanos, cuando uno tiene fe, uno hace su esfuerzo y se nota, da pasos de fe, como esta señora fue, tocó el manto, lo hizo, no simplemente habló de que tenía fe y no hizo nada. ¿Y de veras le cree usted a Dios? Pues doble sus rodillas, búsquenlo, si puede ayune, créale, tome sus promesas, memorícelas, tómelas para sí, de esos pasos de fe, y usted va a brincar sobre los obstáculos. Miren, porque aunque estén los obstáculos, en su mente, en su corazón, usted le va a estar creyendo a Dios, y esos obstáculos usted le va a creer más a Dios que va a mirar a los obstáculos. Entonces cuando uno dentro de sí tiene fe, los obstáculos uno los ve sobrepasables por el poder de Dios, ¿verdad? Si no le cree a Dios, ve los obstáculos como lo vieron los judíos, los hebreos en el borde de la tierra prometida. Dijeron, los gigantes tienen ciudades amuralladas hasta el cielo, no vamos a poder contra ellos. Ahí se rindieron, ni siquiera lo intentaron. Bueno, lo intentaron al segundo día, pero ya en rebeldía, en la carne, pero no quisieron. Da lástima muchas veces. Tenemos un gran Dios, hermano, un gran Dios, poderoso, promesas preciosísimas, pero ¿quién es el que le cree? El Señor lo dijo en Lucas 18, y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Otra cosa, hermanos, esta fe es la clave para atraer la atención de Dios, digámoslo así, atraer su atención. Miren ustedes bien esta historia. Muchos tocaban a Jesús, lo apretujaban, y probablemente de esos muchos eran enfermos, pero solo una persona fue sanada porque tenía fe. Puedes estar ante Dios y no vas a recibir nada, porque lo que atrae su atención es la fe de alguien. Él detecta cuando alguien le cree. Digo yo así en mis palabras, o tratando de ilustrárselos. Puede volver a ver una multitud, pero ve una luz en aquellos que le creen. Y dicen, a eso se dirige. Ellos son los que le llaman la atención, los que le creen. Están las grandes multitudes y nada sucede, pues no le creen. ¿Quieres llamar la atención de Dios? ¿Quieres atraerlo? Pues fíjate en sus promesas. Yo no te digo cree cosas que tú te estás imaginando, porque a veces la gente mal guiada con esto de la filosofía de la fe, el movimiento de la fe, a veces se pone a creer cosas que Dios no ha dicho, sino que ellos se lo imaginan. No, hermano, crea cuando hay promesa de Dios, crea. Cuando hay promesa es que es la voluntad de Dios, eso que Él está diciendo, créalo. Ejemplo, promesa sobre provisión para tus necesidades. Eso sí, ahí hay mucha promesa. Ayuda sobrenatural de Él, también, mire lo que dice, echando sobre Él vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te va a cuidar? Sí. Échale tu ansiedad, ¿te va a cuidar? Pues si no crees que te va a cuidar y que se va a encargar de ti, de tus necesidades, de ayudarte, entonces va a estar desanimado. Mi hermano, ¿hasta cuándo va a estar desanimado? ¿Hasta cuándo se va a levantar? ¿Qué más quiere? Dios está esperando que crea. Usted le va a llamar la atención a Dios cuando le empiece a creer. Van a suceder cosas en su vida cuando le crea. Y si antes le creía y por alguna razón se desanimó, vuelva otra vez. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le ha quitado la fe en Dios? Tiene que resolver eso. Esa es la clave. Si no cree, hermano, está destrozado, está destruido. Nada lo va a levantar.
Y allí en su tratar de anestesiar su dolor y conseguir alguna ayuda va a ocupar métodos carnales, porque media vez no le creemos a Dios, empezamos a caminar en la carne. Así, automáticamente. Abraham dudó de la promesa de Dios que le iba a dar un hijo, ¿y qué hizo? En su carne tuvo relaciones con la muchacha. Procreó un hijo y fue un gran problema en la vida de Abraham y de su descendencia. ¿Por qué? Dudó. No le creyó a Dios, estaba como, sentía que era difícil creerle a Dios, porque Dios le decía: vas a tener tu hijo, pero con tu propia esposa. Pero la esposa ya estaba mayor, estaba bastante mayor ya, y nunca había podido tener hijos ella, y ya su periodo le había terminado. Así se la puso Dios. Entonces él dijo: quizás Dios quiere que tenga hijos, pero no con mi esposa, porque mejor con esta joven, pues. Pero eso era en la carne. Entonces, hermanos, dejamos de creerle a Dios y caemos en la carne, pero atraigamos su atención creyéndole. Él se deleita en que le creen. ¿Sabe por qué? Porque esto es honra para Él. Porque cuando le creemos es como que le decimos a Dios: tú eres confiable, Dios, tú no mientes. Pero cuando no le creemos, la misma Biblia dice que el que no le cree a Dios ha hecho mentiroso. A Dios hace mentiroso el que no le cree. Porque es como que decimos: lo dices, pero a saber. Lo dices, pero no te entiendo. Lo dices, pero te contradices. Claro, no le vamos a decir eso cara a cara a Dios, pero con la actitud eso estamos diciendo. ¿O no? Sí, hermano, eso es lo que dice la Escritura. Es porque lo damos por mentiroso. ¿Y será Dios mentiroso? No, así que por eso a Dios le agrada que alguien le crea, porque le está dando el mensaje: tú eres veraz, Señor, confío en ti. ¿Cómo nos va a abandonar Dios? ¿Cómo usted va a abandonar a alguien que confía en usted? Mire, su hijito, su hijita que confía, usted se esfuerza porque depende de usted. Yo voy a dar mi vida por él, por ella, porque confía en mí, no le puedo defraudar. Aún nosotros como humanos hacemos eso. ¿Cuánto más Dios, hermano? Si usted confía en Dios, usted lo está honrando. Por eso va a llamar su atención. Otra cosa también que vemos acá, que esta fe es la clave de la salvación, hermano. Aquí hay un punto anterior. Esta fe es la clave de un razonamiento acertado. Miren, hermano, parece mentira, pero o parece contradictorio, pero cuando nosotros le creemos a Dios somos más inteligentes, fíjense. No creyéndole a Dios tomamos decisiones tontas. Sí, hermano. Conectamos con Dios y su sabiduría por medio de la fe. Esta mujer razonó de esta manera, aunque a los otros ni entendían lo que ella estaba razonando. Dijo: si yo tocar el borde de su manto, seré salva. Le hubiera contado a alguien, hubiera dicho: no, ¿cómo es eso? No, ¿me puedes contradecir mi pensamiento? ¿Tienes algo para mostrarme que estoy equivocada? No, pero tampoco creen. Si tocare el borde de su manto, seré salva. ¿Qué sucedió? Exacto. La fe nos da razonamientos de fe. Y nos vamos a dar cuenta que cuando seguimos esos razonamientos basados en fe, pero no del movimiento de fe y prosperidad, sino que basados en fe, en palabra de Dios, vamos a tener mejores resultados. Confiemos. Y por último, esta fe es la clave de la salvación. Fe es clave para la salvación. Bien, tu fe te ha salvado. ¿A qué se refería? ¿Qué le está diciendo? ¿Te ha sanado o te ha salvado? Ahí nos parecería a nosotros que se refiere a sanarla, porque la sanó de su enfermedad. Pero entonces, ¿por qué le dice te ha
salvado. ¿No se habrá equivocado el Señor? O tal vez sanar quiere decir salvar, y salvar quiere decir sanar. No, hermano, la palabra que se está utilizando ahí, griega, es salvar, salvar el alma. Es la misma palabra que se utiliza en otro texto donde dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, no a sanar. Se está refiriendo a la salvación del alma, a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, a los pecadores. Esto nos está mostrando algo, hermano, que la salvación aún es más que la sanación, mucho más, es más completa, es lo primordial para el hombre. Se lo digo porque alguna gente solo busca un favor material de parte de Dios, que me sane, que me provea, que me ayude, que me vaya bien, que me asciendan en el puesto de trabajo y cosas así. ¿Y salvación? Alguien se va al infierno aunque haya sido sanado de una enfermedad en la tierra, se fue al infierno, de nada sirvió, hermano, que lo sanaran, de nada, se perdió. Y se sanó solo por un rato, porque de todos modos cuando nos toca morir, ahí no nos sanamos. Se murió, el alma se fue al infierno, no hay retroceso, nadie lo puede sacar de ese lugar espantoso, muriéndose de la aflicción, del miedo, más de lo que haya visto acá. El infierno es terrible, hermano. Si usted ha tenido algún susto donde se le han parado los pelos, literalmente se le han parado los pelos, no creo. Ahí sí sucede. Es espantoso. Ahí sí, el hombre que está en el infierno, el rico y Lázaro, ahí sí se quería convertir, pero ya era muy tarde. Y le dice, manda a Lázaro que vaya donde mis hermanos, tengo 5 hermanos, para que no vengan acá. Ahí se hizo hasta evangélico, hasta predicador, pero en el infierno, ya muy tarde. Ni se podía ayudar a sí mismo, ni podía ayudar a otros. Pero bueno, es otro tema. Pero lo que vamos es, la salvación es superior que cualquier otra cosa. El reino de Dios es superior a este mundo, aún superior a nuestras ocupaciones terrenales. Por eso debemos de buscarlo primordialmente. Buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas, la comida y todo. El gran problema es que la gente le da más atención a la comida y a las cosas de esta vida, y el reino de Dios lo hace a un lado. Eso es lo peor. Decisiones más locas que se pueden tomar, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre, dice, si gana todo el mundo y pierde su alma? Por más inteligente que fue, realmente no lo era. Porque se toman decisiones cortas, a corto plazo, puestas en la vanidad, en las cosas de esta vida, que esto es todo. No, hermano. Me tocó el corazón la petición esa de orar por los niños y por los jóvenes. Estoy viendo una generación enfocada a las cosas de esta vida, niños y jóvenes. ¿Cómo queremos verlos arder en pasión por Jesucristo? Que con los ojos puestos en estas cosas. Y a veces es difícil, ¿verdad?, tratar con ellos porque ya están bien enfocados en estas cosas. Solo el poder de Dios puede desarraigarlos, hermanos. Pero pongamos esa atención. Mire, le oí decir a alguien también que la salvación es por obras y no por fe. Así decía. Que Pablo era un falso apóstol, el apóstol Pablo, porque él se inventó que la salvación era por gracia, dice, por medio de la fe, que él se lo inventó. Ahora, ese es un disparate total, ¿verdad? Si usted examina el libro de Juan, está lleno de referencias, Evangelio de Juan, y eso no lo escribió Pablo, lleno de referencias de la salvación por fe, por gracia. Y los otros evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, que se le llaman los evangelios sinópticos, que entre ellos cuentan historias parecidas, pero diferentes a las de Juan, en su mayoría, porque Juan enfocó otras cosas, y estos otros enfocaron otras cosas. No quiere decir que se contradigan, pero aún en estos evangelios sinópticos, hay frases de que la salvación es por fe. ¿Y qué dice acá? Tu fe te ha salvado. Esta es una. ¿Qué es lo que salva? La fe, no las obras. Ahora, que tenemos que hacer obras como resultado de veras haber creído, pero ninguna obra nos va a salvar.
sino que la fe. Así que la salvación, como dice Efesios 2:8, es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa mujer no solo fue sana, sino que fue salvada en esa misma noche. Sin previa preparación, no le dijeron tienes que ir a una universidad antes de salvarte, tienes que hacer un recorrido ganando méritos antes de salvarte para poder salvarte. No, de un solo, ahí. Qué lindo que podemos ganar almas, ¿verdad? Los evangelizamos. Y si creen en ese momento, su fe los ha salvado, así como nos salvó a nosotros. Vamos a orar, hermanos, podemos cerrar los ojos y mientras estamos orando, solo terminar diciéndote, hermano, ten ánimo, tu fe, ponle atención a tu fe, le estás creyendo al Señor. Es importante reconocer cuando ya no le estamos creyendo, estamos dudando, para retornar de nuevo a la fe, porque su fe salva. Le ha salvado de la condenación, pero le salva aquí, le sana, le fortalece, lo levanta su fe, lo libra. Hermano, la fe es la llave, la clave, o si queremos decirle el password es su fe.